seguimos con las presentaciones en el marco del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad del Valle, particularmente lo relacionado con la renovación de registro calificado de los programas académicos de la universidad. Recordemos que la renovación de los registros calificados de los programas académicos es de obligatorio cumplimiento para poder ofrecer los programas en la Universidad del Valle. Hay una serie de aspectos generales que vamos a retomar del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en el marco del Decreto 1330 de 2019 y de la Resolución 21795 del 2020 del Ministerio de Educación Nacional. Recordando entonces lo que es la normativa, ese marco legal que está relacionado especialmente con la renovación del registro calificado, por supuesto, tenemos que tener en cuenta nuestro decreto 1330, que fue el decreto que modificó el decreto único reglamentario en educación, el decreto 1075, en lo relacionado con el registro calificado. Y por supuesto, la resolución 21795 del Ministerio de Educación Nacional, en la cual se establecieron los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de los programas académicos. Hay unas notas orientadoras que también son muy importantes, que han sido emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, que está relacionada con las condiciones de programa. Estas notas orientadoras están basadas en esta resolución 21795 y particularmente para los programas de maestría y doctorado, pues tendremos que tener en cuenta también esta nota orientadora que se soporta en la resolución 21795 y por supuesto en el decreto 1330 de 2019. Vamos a recordar algunos asuntos relacionados con las definiciones, con la conceptualización de lo que son los registros calificados. Y para esto nos vamos a apoyar entonces de Julie Isabel Hernández, profesional de la DACA. Julie. Buenos días a todos y todas. Siguiendo en línea con lo que la profe Claudia está dialogando, vamos a hablar un poco de lo que es el registro calificado, como ya bien ella lo ha dicho, que es un registro calificado. Pues bueno, ese es ese requisito, yo siempre lo digo muy coloquialmente, es como esa cédula que nos permite, ¿sí?, funcionar, es ese permiso que nos permite funcionar en el marco pues de las instituciones de educación superior. El requisito obligatorio que nos permite funcionar nos lo da el Ministerio de Educación Nacional. Y este registro tiene un tiempo de 7 años, ¿sí? Y comprende, digamos, no lo dan a partir de ciertos elementos que como programa identificamos y como universidad, que son unas condiciones institucionales y unas condiciones de programa. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es eso de la renovación del registro calificado? Es ese proceso por el cual se evidencia el mejoramiento de las condiciones de calidad del programa académico. Y es el proceso de autoevaluación que hacemos en esa ventana de los 7 años que les decía ahora. Y esto está soportado en todo nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué requerimos para eso cuando hacemos nuestro proceso de autoevaluación? Pues debemos especificar todas aquellas decisiones tomadas y acciones realizadas desde la obtención del registro calificado a la renovación anterior, hasta el momento de iniciar ese trámite de renovación, ¿sí? Otro aspecto que tenemos que tener expuesta es en esa autoevaluación especificar las modificaciones realizadas sobre la información presentada en la obtención del registro calificado. Es decir, que si en esa ventana de los 7 años hemos realizado alguna modificación, pues debemos de dar cuenta de ella en ese proceso de autoevaluación que vamos a realizar.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la presentación y la actualización de los planes, de los proyectos y de los programas para los siguientes 7 años, algo que, digamos, nos trae fuertemente el decreto 330 y la resolución 21795. Y presentar las evidencias e indicadores que se señalan en las condiciones del programa, ¿sí? Todo esto con el fin, profe, siguiente, siempre de apuntarle al mejoramiento continuo en el marco de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. Profe. Bueno, vamos a hablar de algunas situaciones que se nos pueden presentar. Una es cuando el MEN resuelve no robar el registro calificado o la institución no renueva ese registro calificado, entonces vamos a tener que garantizar a esas cortes que iniciales que deben culminar su programa de estudio. Para ello se establece un plan de contingencia, ¿sí? El cual tenemos 2 meses después del vencimiento del registro calificado para poderlo presentar ante el MEN y dar cuenta de cuáles son esas cortes que quedan pendientes. Cuando ya se expira el registro calificado, pues entonces ya la institución pues, no va a poder recibir más estudiantes para ese tipo de programa que se nos venció el registro o que decidimos no renovar. Es Siguiente. importante aclarar que en lo posible es mejor no dejar vencer un registro calificado, sino tomar decisiones sobre ese registro calificado. Es decir, la universidad puede decidir no seguir ofreciendo un programa académico, por lo tanto, decide no renovar un registro calificado. Esa es una situación de no continuar con un registro calificado. Otra situación es que no nos den la renovación de un registro calificado y después de que hagamos la solicitud de reconsideración de ese recurso, entonces deciden nuevamente el ministerio no autorizar el registro calificado. En ese caso también se hace el plan de contingencia. Pero en lo posible, en la Universidad del Valle, por ser una universidad con acreditación en alta calidad de 10 años, no se deben permitir los vencimientos de los registros calificados por ninguna circunstancia, porque uno le debe hacer seguimiento sobre el estado del programa académico y va tomando decisiones en la medida en que este programa va funcionando a lo largo de esos años de vigencia. Gracias. Bueno, otra situación o decisión que tenemos respecto al decreto 1330 son las maestrías. En este momento la universidad tiene 14 maestrías que tienen profundización e investigación. ¿Qué nos dice el decreto 1330? Que ya no podemos tener estas maestrías con ambos líneas, ¿cierto? Entonces debemos decidirnos por una de ellas. Ya digamos en el caso de la Universidad del Valle ya hemos avanzado en ese proceso, de esas 14 maestrías que tenemos, pues ya digamos que algunas se han ido evolucionando. Entonces esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta que nos dice el decreto 1330. Lo otro es que en el caso de la renovación para los programas académicos que tienen ciclos propedéuticos debe realizarse de manera independiente y simultánea, es decir, todo programa, por ejemplo, el programa de recreación, que es uno de los programas de la Universidad que tiene el ciclo propedéutico, cada que se vaya a realizar esa renovación de registro calificado, debe hacerse tanto el ciclo tecnológico como el profesional en el mismo tiempo, aunque sean documentos diferentes, pero deben de radicarse en el mismo lapso de tiempo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es cuando obtenemos los programas que tienen acreditación de alta calidad, el MEM nos da de oficio la renovación del registro calificado. Apenas nos llega la resolución, allí mismo en la parte de arriba nos dice que nos están renovando por 7 años ese registro calificado. Entonces es importante también tener en cuenta eso para los programas que tienen acreditación de alta calidad o que estén tratando de acceder a la acreditación de alta calidad.
Profe, sí. Profe, no se le escucha. Gracias. Dos precisiones. Con relación a los programas de maestrías que son de profundización e investigación, pues lógicamente la modificación va a llevar hacia la profundización o hacia la investigación, la que decía el programa después de hacer su proceso de autoevaluación de lo que ha pasado con esa maestría que ha estado funcionando en investigación y en profundización. Entonces, de acuerdo a esa autoevaluación, tomará la decisión si es para profundización e investigación. Y esa que decida se llevará el código SNIES, es decir, ese registro calificado, y si el programa está acreditado, se llevará esa acreditación. Es decir, ese programa modificado continuará con el histórico de lo que es ese programa y, por supuesto, de ese código SNIES. Ese es el primer punto importante a tener en cuenta. Y lo segundo, con relación a la relación de las acreditaciones y las renovaciones de oficio de los programas académicos, es para todos los programas, a excepción de los programas académicos de salud y de psicología que tengan escenarios de docencia-servicio, porque primero hay que verificar esas condiciones de calidad de los convenios de docencia-servicio, es decir, obtengo la acreditación en alta calidad de este programa académico de salud y cuando la obtengo, entonces radico los convenios docencia-servicio y con base en eso, entonces solicito la renovación de la acreditación en alta calidad del programa con base en la acreditación y con estos convenios docencia-servicio y espero la renovación del registro calificado. Gracias, Julie. Bueno, entonces, en el marco del decreto 1330, para el caso de las renovaciones es importante llamar la atención en que respecto a la resolución 21795, todo lo que tiene que ver con renovaciones y modificaciones de programa se encuentran en el artículo, desde el artículo 53 hasta el artículo 75. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces, digamos, la resolución tiene como dos grandes tipos de artículos, y los primeros nos hablan de las ampliaciones y de las creaciones de programas, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta para no de pronto en algún momento irnos a desgastar. Todo lo que tiene que ver con renovación de registro calificado va del artículo 53 al artículo 75. Siguiente, por favor. Ahora vamos a retomar un poco cuáles son estos aspectos a evaluar de acuerdo a la renovación de registro calificado. Lo que nos dice el decreto 1330 y la resolución 21795, de acuerdo a los nuevos ajustes que se han hecho desde el MEN, es que nos están pidiendo dar cuenta de esas 9 condiciones de calidad del programa, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando todo esto dentro de nuestro documento de autoevaluación, es importante tener en cuenta que hay unos aspectos generales que se están articulando en todo el andamiaje de la universidad, pero no podemos perder de vista de que también debemos dar cuenta de todo nuestro proceso en el marco de estas 9 condiciones de calidad del programa. Esto es muy importante, lo traigo a colación porque, digamos, allí hemos sufrido devoluciones, ¿no? Porque a veces nos enmarcamos solo a nivel general de la universidad y nos perdemos un poco en el proceso del programa. Entonces, las 9 condiciones de calidad las que conocemos, la compañera María Camila nos habló la semana pasada. La primera es denominación, justificación del programa, aspectos curriculares. La cuarta, organización y actividades académicas de procesos formativos y, bueno, profesores, todo lo que tiene que ver con investigación, medios educativos e infraestructura física.
Ahora vamos a hablar un poco de cuál es ese proceso para la obtención de la renovación del registro calificado. Un segundito que tengo retorno aquí. ¿Allí me oyen? Y sí se escucha. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de los tiempos, hablando ya de los tiempos respecto a la renovación del registro calificado. Entonces, digamos, aquí tenemos como un tipo de programa. Un programa tiene más o menos, para realizar su renovación, tenemos una ventana de 7 años de autoevaluación. En ese orden de ideas, pues empezamos en el año, en este caso, este ejemplo de programa que tenemos aquí, comenzamos en el año 2019, donde recibimos un informe, recibimos nuestro registro calificado, ¿cierto? Un año después empezamos con esa reformulación del plan de mejoramiento y si pensásemos en algún momento en hacer una modificación, pues en estos años, en estos primeros años del programa, es lo más recomendable realizar esas modificaciones que podamos hacer. Máximo, podríamos radicarlas 2 años y medio antes del vencimiento del registro calificado. Y digamos que una de las recomendaciones y en el escenario ideal es siempre radicar nuestros documentos de autoevaluación 2 años antes en la ACA de tal manera que se puedan hacer las revisiones pertinentes y estemos radicando en debida forma ante el mes 16 meses antes para no tener como ninguna dificultad frente a si en algún momento el mes se nos llega a demorar y se nos vence el registro calificado del programa, pues podamos seguir funcionando, ya que la norma dice que si el decreto, que si el programa se vence el registro calificado y hemos radicado en el tiempo requerido por la norma, pues ellos nos permiten seguir funcionando. Entonces se nos extiende como eso, creo que es algo muy importante a tener en cuenta. Siguiente, profe. Antes de continuar, esta trazabilidad de vida de un programa académico es importante tenerla en cuenta porque es que esto demuestra que cuando yo obtengo un registro calificado o cuando obtengo la renovación de un registro calificado, el programa no se queda quieto, sino que todo el tiempo en este transcurso de estos 7 años de vigencia del programa, estoy haciendo seguimiento a lo que está pasando con el programa. ¿En dónde estoy haciendo seguimiento del programa? Estoy haciendo seguimiento en las reuniones del comité del programa, en la evaluación de los cursos, identificando qué está pasando con los estudiantes, por qué se están demorando en los años de duración, excediendo los años de duración del programa. Entonces, allí es donde nosotros todo el tiempo estamos haciendo seguimiento, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de lo que está pasando con el programa. No se nos puede perder lo que pasa, porque eso es lo que pasa, es lo que se convierte en esa autoevaluación permanente del mismo. Sigue, Julie. Julie. Profe, estoy por aquí ya.
Sigue, por favor. Bueno, entonces, aquí podemos ver digamos, los pasos que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestro proceso de autoevaluación para la renovación del registro calificado. Entonces encontramos que tenemos más o menos 9 pasos, variación o diferencia frente a los procesos que podemos hacer en las sedes, ya que los procesos de las sedes nos piden una verificación de visita de pares ante la universidad. Entonces, un poco esta diapositiva y las siguientes para llamar la atención frente a cómo el proceso en Cali, por ser institución acreditada, y en las sedes, pues nos va a variar respecto a al proceso de verificación que hacen los pares de las condiciones de calidad del programa. Es como ven, en la anterior tenía 9 pasitos y esta tiene 10 pasitos. Están siempre en forma circular porque esto es un proceso continuo y permanente que tenemos en esta ventana de los 7 años. Profe, siguiente. Bueno, entonces esa primera fase tiene que ver con el seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, tanto en las sedes de Cali, como en Cali, ¿sí? Y esto, pues más adelante las compañeras nos van a hablar un poco sobre qué tiene que ver qué es esto del seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento en nuestra primera fase. Bueno, nuestra segunda fase en el proceso de renovación de registro calificado tiene que ver con la formalización del proceso. Esto nos aplica tanto para la sede de Cali como para las sedes regionales y lo ideal es poder hacer esta formalización ante la DACA siquiera 36 meses de anticipación al vencimiento del registro calificado, ¿sí? Y a partir de esto, digamos, se hace una socialización por parte de la DACA de cuál es la normatividad que en ese momento nos está aplicando, y el programa debe conformar también un equipo de trabajo con los diferentes estamentos para poder avanzar en este proceso de autoevaluación. Profesor. Bueno, la siguiente fase tiene que ver con lo que es el desarrollo del modelo metodológico, que también nos aplica, como bien lo indica allí la diapositiva, para Cali y las sedes. Y se dice que el programa académico, en el marco de su autoevaluación, pues deberá revisar, valorar y calificar los aspectos para evaluar toda la parte documental y de opinión. Y este proceso tiene, digamos, como 4 subfases que ya la compañera Laura más adelante nos va a ampliar. La siguiente fase es la fase 4, que tiene que ver con la formulación del plan de mejoramiento. Entonces, a través de todo ese proceso de autoevaluación que ha venido realizando en esa ventana de los 7 años, 6, 5 años que vaya avanzando el programa, pues se han identificado una serie de oportunidades de mejoramiento, y a partir de eso se hace una propuesta de acciones para ese mejoramiento. Entonces allí es donde se formula ese plan de mejoramiento para la nueva vigencia del registro calificado, de cual ahorita nuestro compañero nos amplían un poco más sobre este proceso. Luego viene la fase 5, que tiene que ver ya, digamos, cuando tenemos todas estas otras fases listas, vamos a hacer una consolidación de esos resultados de este proceso de autoevaluación, y eso lo hacemos a través de unos esquemas que nos facilita la DACA. Y quería aquí hacer un poco de énfasis en que estos esquemas pues tienen una estructura en este momento, que tienen 5 grandes capítulos que tienen que ver con ese proceso de autoevaluación que ha realizado el programa.
Luego hay un capítulo que nos habla de los requerimientos para la plataforma que nos pide el nuevo SACES, cambió el nuevo SACES. Luego hay un gran capítulo donde ya consignamos todo ese análisis por condición de calidad que hacemos en el programa durante este tiempo, y allí van inmersos todos esos resultados de evaluación. Posteriormente hay un cuarto capítulo que nos habla de la apreciación global de calidad del programa, y finalmente encontramos ya nuestro plan de mejoramiento para la vigencia de los 7 años siguientes. Todo esto está actualizado al decreto 1330, a la resolución 21795, la nueva plataforma SATES y las notas orientadoras del MEN. Cuando estamos haciendo esta, digamos, ya tenemos todo esto consolidado en el documento, les voy a hablar un poco de cuál es la trazabilidad de ese documento en el momento en que llega a la DACA. Entonces, lo primero es que lo entregamos a la DACA a través de ese, pues, ya diligenciado, como les dice, ese esquema, ¿cierto? Posteriormente, esto lo hacemos a través de la vicecatura académica, que es quien le entrega formalmente el documento a la DACA. Posteriormente, en la DACA, este documento se manda a hacer una lectura por los profesionales, y de allí sale un informe. Si es necesario, pues sale un informe y unas sugerencias de qué nos faltaría, un poco en la lógica de la norma, qué nos faltaría por ajustar, mejorar, o alguna cosita que se nos haya escapado. Entonces allí sale un documento, un informe que se envía al programa a través de la vicecatura académica. Bueno, entonces, posteriormente, pues todo eso ya lo subimos a un drive que nosotros tenemos, donde almacenamos toda la información, y pues enviamos ese informe de revisión. Siguiente. Bueno, aquí les quiero hablar un poco de cuáles fueron esos aspectos importantes que se ajustaron en la nueva plataforma, que se ajustaron en nuestro nuevo esquema. Lo primero es que hubieron unos cambios grandes en la plataforma, en la nueva plataforma SACE. Entonces allí encontramos que hay unos requerimientos que nos está haciendo pues el MEN a través de la nueva plataforma, y antes teníamos un documento, un documento más una plantilla SACES. Ahora contamos con un documento donde está integrado tanto la plantilla SACES como el documento de autoevaluación. Entonces aquí pueden encontrar que ese capítulo pues nos habla de unos créditos, también tenemos que dar cuenta de la declaración de investigación, bueno, y de unos aspectos generales que nos piden sobre el programa, igual que unos aspectos que van en línea con lo de la infraestructura física. Son más o menos 9 tablas que podemos encontrar allí. También allí, digamos que traemos lo que ya teníamos en la condición 3 y 4 sobre resultados de aprendizaje, perfil de egreso, conceptualización teórica y epistemológica del programa, en fin. Siguiente. Otro aspecto importante que se ajustó dentro del esquema y que se evidencia en las 9 condiciones de calidad tiene que ver con que ya mantenemos los aspectos por evaluar dentro del esquema. Antes solicitábamos que que se eliminaran una vez fueran diligenciados, o diéramos cuenta de algunas cosas que tienen que ver con nuestro proceso de evaluación y que van en el marco de esos aspectos por evaluar. Ahora les estamos solicitando de que no sean eliminados para poder que el MEN evidencie, ¿sí?, cómo esos aspectos a evaluar están inmersos dentro de cada una de las condiciones de calidad. Esto un poco en línea también de que nosotros nos hemos ido ajustando a el tipo de evoluciones que nos están haciendo. Siguiente. Otro aspecto importante que van a encontrar dentro de los esquemas es estos resúmenes de las condiciones, ¿sí?, que tienen que ver con la plataforma SACES.
¿sí? Entonces están incorporados al final de cada una de las condiciones de calidad y es muy importante allí tener en cuenta que en esos resúmenes no se permiten ningún tipo de imágenes, ni tablas, ni gráficos y solo puede ir texto, ¿sí? Y allí pues vamos a colocar los aspectos más importantes que trabajamos en esa condición de calidad. Y lo máximo de caracteres que nos permite son 80.000 caracteres. Y finalmente, un aspecto importante que van a encontrar es que al final de cada condición de calidad van a encontrar este cuadrito en donde vamos a dar cuenta de cada uno de los anexos que van en relación con esa condición de calidad que estamos trabajando. Esto igual se encuentra en las 9 condiciones de calidad, o sea que al final de cada condición van a encuadrar un cuadrito de estos. Y para continuar con la parte de la trazabilidad del proceso, entonces encontramos que una vez el programa haya hecho los ajustes que se le sugirieron desde la DACA, pues esto se entrega nuevamente ajustado al programa y a través también de la vicedecanatura académica, posteriormente pues se vuelve a hacer lectura del documento. Hay una aprobación pues respecto a esto y se sube a la carpeta de procesos de la DACA y se envía a ser radicado. Entonces el documento final, lo que les decía, la radicación al SACE y se informa el programa de esa radicación y se les envía pues como el código en la plataforma. Ese es como el proceso de trazabilidad que tenemos. Esa es la fase 6, cuando ya estamos radicando en nuestro programa en el SACE. La fase 7. La fase 7, que solo nos aplica en este momento para las sedes, tiene que ver con la visita de verificación, el informe de pares que hacen en las sedes en este momento respecto a las renovaciones de registro calificado. Entonces, el MEN nos designa un par para hacer esta verificación de condiciones del programa. Y luego tenemos la fase 8, que una vez realizada esta verificación, pues nos da, se hace la evaluación final y el MEN pues emite un concepto. Ya sea un concepto a favor o en contra, pero nos emite un consenso y luego encontramos la fase 9 que tiene que ver con la aprobación de calidad del programa, ¿sí? Entonces ya digamos que allí nos llega una resolución donde nos dicen que nos renuevan el registro calificado por 7 años, que es lo mínimo que nos dan en este momento. La fase 10 tiene que ver nuevamente con el seguimiento de cumplimiento del plan de mejoramiento. Entonces, una vez realizado todo ese proceso, vuelve e inicia y debemos hacerle un seguimiento a ese plan que hemos formulado, el cual las compañeras pues ahorita nos van a ampliar. Ahorita vamos a ver algunos aspectos de importancia a tener en cuenta. Uno, es importante a la hora de hacer nuestro proceso de autoevaluación y que quede consolidado en un documento, que esto siempre esté armonizado entre toda la resolución, nuestra resolución vigente y todos los documentos vigentes que tengamos en este momento en el programa, es decir, el PED, la resolución de si hemos hecho modificación, que es el caso de casi todos los programas que tenemos en este momento en la universidad. Entonces eso es muy importante porque a veces el documento de autoevaluación dice una cosa y el PEC dice otra. Entonces es muy importante que esto esté armonizado porque es lo que tenemos radicado en el MEN. Lo otro es no omitir nunca campos, las tablas que se sugieren. Bueno, se me escapó decirles ahorita que estos esquemas que provee la DACA no son más que una guía, ¿sí? No son camisa de fuerza, es el programa quien considera de acuerdo a los aspectos, obviamente, que nos están solicitando en la resolución 21795, cómo
debemos de dar cuenta de ello y que es lo más pertinente para el programa. ¿Sí? Entonces, hay unas tablas sugeridas, entonces en el medida de lo que esas tablas, digamos, no se vaya a quedar nada por diligenciar, y si ahí quedan campos vacíos por X o Y motivo, pues o no aplica o no tenemos la información, pues a veces es mejor mirar cómo completamos, o en el caso de que no nos aplique, pues siempre diligenciar esos campos como no aplican. No omitir lo de los resultados de aprendizaje, digamos que todavía esto nos está ocasionando algunas falencias, pero bueno, hay que seguir, ahí vamos, estamos en el aprendizaje y hay que continuar con ese proceso. No omitir información en el plan de estudios requeridos, como les decía ahora, hay unas tablitas que a veces nos saltamos información y es importante porque la plataforma no nos permite continuar si no tenemos esa información. Actualización en los convenios vigentes, esto es muy importante siempre en las renovaciones de registro calificado. En el caso de los programas de salud y psicología, la compañera Patricia la semana pasada nos mencionaba al respecto. Es muy importante a la hora de las renovaciones siempre revisar los convenios y que siempre estén vigentes, ¿sí? Y si tenemos vencimientos muy próximos, pues mirar esto cómo se puede proyectar y cómo podemos tener ese proceso pues adelantado. Tener en cuenta siempre los tiempos de erradicación, las evidencias que nos solicita la resolución 21795 y ese es un favor muy especial, siempre hacer las correcciones o siempre sobre las versiones vigentes del documento. Siguiente. Y finalmente, pues en la página de la DACA encontramos todos los procesos de calidad y en cada uno de esos procesos de calidad, pues encontramos que hay una guía que nos da cuenta un poco de este proceso, cómo llevarlo a cabo y cuáles son esas fases a las que hemos hecho referencia. Bueno, aquí encuentran cualquier información adicional que requieran respecto al proceso de renovación, pues el correo de la DACA, el correo de la profe, mi correo que es Julia Hernández, la compañera Laura que es la encargada del plan metodológico y las compañeras de plan de mejoramiento. Entonces aquí cualquier inquietud. Muchas gracias.